Revelando la verdad oculta, el profeta ignorado en las Escrituras y su increíble impacto divino en el tercer año de Joacim, la palabra de Yahvé fue dirigida a Oseas, hijo de Beri, en el reino de Israel, durante el reinado de Jeroboam II, alrededor del año 750 a.C. Samaria, capital del reino, era un bullicioso centro de comercio y cultura, donde el clamor de la adoración a ídolos resonaba en cada rincón. La proyección de un pueblo elegido había sido ensombrecida por la infidelidad y la división. En medio de esta crisis espiritual y la voz de los falsos profetas proclamar la prosperidad, un hombre emergía como faro de verdad. Oseas, conocido por su dedicación a la oración y su búsqueda incansable de la voluntad de Yahvé, se encontraba a punto de ser confrontado con un mandato divino que definiría su ministerio. Dios le instruyó a tomar por esposa a Gomer, una mujer marcada por la infidelidad. ¿Cómo podía un profeta ser llamado a una tarea tan desgarradora? Con cada paso hacia el altar, el corazón de Oseas palpitaba con dudas. ¿Cómo podría amar a quien ya era aclamada por su traición? En su alma se alzaba una tormenta de pensamientos, pero la convicción de seguir el camino del Señor lo mantenía firme. A medida que el amor por Gomer florecía, también lo hacía su dolor al ver a su amada separarse y entregarse a otros, un reflejo crudo de Israel, que abandonaba a su Dios. ¡Ay de mí!, clamaba Oseas en su soledad. Las calles de Samaria eran testigos de su sufrimiento. Cada cara que se cruzaba con la de Gomer se transformaba en un recordatorio de la caída del pueblo. Su corazón se rompía una y otra vez ante la deslealtad de su esposa, pero en cada lágrima Dios susurraba, como Oseas ama a Gomer, así te amo yo, pueblo mío. En medio de su angustia un día, Oseas se encontró frente a un espectáculo desgarrador, vio a Gomer entregándose de nuevo a la infidelidad, su confianza pisoteada. ¿Por qué, oh Dios?, exclamó en su tormento, me has llamado a amar a quien me rechaza? Pero en el silencio retumbante que siguió, una voz del cielo quebrantó la oscuridad, tu sufrimiento es un reflejo de mi amor. Busca a Gomer, porque así buscaré a Israel. Más que un mensaje de condenación, el llamado de Oseas se transformó en un testimonio de amor radical y esperanza. Decidió rescatar a Gomer, un acto que no solo simbolizaba su amor personal, sino la eterna promesa de restauración que Dios tenía para su pueblo. La intensidad del dolor y la esperanza colisionaban en su corazón, mientras preparaba su camino de regreso. ¿Podrán volver a mí? Resonaba su pregunta en el aire denso de incertidumbre. Aunque el pueblo se cerraba a escuchar, Oseas se levantaba como la voz del pacto, anunciando que el regreso era posible. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Oseas no terminó en dolor, sino que se perfilaba como un avance hacia la redención. Con cada palabra del profeta, el eco de la divina promesa resonaría. ¿Sería este el momento para que el pueblo respondiera al amor radical de Dios? El clamor de su corazón marcaba el inicio de un nuevo pacto, mientras las sombras de infidelidad se mezclaban con la luz de la reconciliación divina. La historia apenas comenzaba a revelarse. A medida que Oseas buscaba a Gomer por las calles polvorientas de Samaria, el eco de su corazón herido resonaba con la angustia de un pueblo que había olvidado su primer amor. Los murmullos de la gente eran como un canto melancólico que se mezclaban con el clamor de los vendedores en el mercado, mientras el profeta pasaba entre los rostros indiferentes, cada uno una faceta de la deslealtad hacia Dios. Dios le había prometido que el sufrimiento de Oseas sería revelador para el pueblo, su propio dolor sería una luz en la oscuridad. Ve y redímela, había dicho el Señor, y aunque la obediencia ardía en su pecho, un nuevo latido surgía, el deseo de restaurar. Fue en un rincón polvoriento, detrás de las murallas de la ciudad, donde sus ojos dieron con el desprecio de su amada, Gomer, vendida como un objeto, atrapada en la red de la infidelidad. ¿Cómo he de rescatarla?, se preguntó entre sollozos, mientras la bruma de la traición casi lo abrumaba. La palabra de Yahvé aún retumbaba, como el amor del profeta es testimonio de mi amor hacia Israel, así he de posicionarte, hijo de Beri, ante los ojos de mi pueblo.
Con cada paso Oseas recordaba lo que Dios le había dicho, su dolor era necesario para hacer ver a Israel su propia traición. Y así como Oseas busca a su esposa, yo buscaré a los perdidos, había profetizado el Señor. Las palabras de la revelación chisporroteaban en su corazón. Este sufrimiento tenía un propósito. Finalmente, después de un tortuoso camino, Oseas se encontró frente a su esposa. Gomer, aún hermosa a pesar de su deshonor, miraba al suelo, encerrada en la vergüenza de sus decisiones. Gomer, dijo Oseas con voz firme pero temblorosa, te he buscado. No te condeno por lo que has hecho. Te amo y estoy aquí para rescatarte de esta oscuridad. Con ojos llenos de lágrimas, ella alzó la mirada, y por un momento el tiempo se detuvo. Había una mezcla de lástima y deseo en su expresión, pero también un destello de esperanza. Sin embargo, el camino hacia la redención estaba sembrado de dificultad. En ese instante un vendedor se interpuso, exigiendo el precio de su libertad. ¿Cuánto darás por ella? Te doy toda mi herencia, respondió Oseas, sus palabras llenas de sacrificio. Y así, con una mezcla de amor y dolor, Oseas compró a Gomer, demostrando que la esperanza puede surgir del odio y el desdén. Gomer, aunque reticente, sintió la urgencia de la restauración. Pero ¿podría un corazón tan dañado volver a amar? Caminando juntos hacia el hogar, el silencio se hacía pesado, como las nubes antes de una tormenta. Las palabras no eran necesarias, pues cada paso a su lado era una declaración poderosamente silenciada de redención. Mientras el pueblo observaba su regreso, las dudas y murmullos comenzaron a girar. Algunos vitoreaban al ver el acto de amor sacrificial del profeta, mientras que otros lo señalaban con desprecio, preguntándose en sus corazones, ¿puede un Dios que exige fidelidad realmente aceptar un amor tan fallido? Fue entonces cuando Oseas comprendió que su tarea apenas comenzaba. No solo necesitaba restaurar a Gomer, sino también su conexión con la voz de Dios. El regreso de mi amada es solo el comienzo, un eco de lo que está por venir, pensó, sintiendo el peso de la misión. La redención de Gomer no solo representaba su propio dolor, sino un mensaje poderoso para Israel, el amor de Dios nunca se acaba. Y así, con la mirada fija en lo alto, Oseas proclamaba, pueblo mío, hay esperanza aún en tu traición. El Señor está dispuesto a restaurarte si decides volver a Él. Pero la pregunta flotaba en el aire como un susurro de viento, ¿responderás al llamado del amor divino? ¿O permanecerás en la oscuridad de tu infidelidad? Mientras las sombras se cernían sobre Samaria, la historia de Oseas estaba a punto de entrar en una nueva fase, revelando más sobre el plan soberano de Dios, donde el amor radical sería el faro en medio de un pueblo perdido. A medida que Oseas y Gomer atravesaban la puerta de su hogar, una pesada atmósfera se instaló a su alrededor. El eco del amor sacrificado resonaba con cada paso mientras ambos llegaban a un cruce, dos caminos, dos destinos. Te he traído de vuelta para amarte, Gomer, dijo Oseas mientras la miraba a los ojos, pero mi amor no solo es para ti, es un reflejo del amor de Dios hacia su pueblo. Con esas palabras, una sombra de duda cruzó el rostro de Gomer. ¿Puede el amor perdonar los errores del pasado? ¿Puede un corazón roto ser restaurado? En ese instante el viento sopló trayendo consigo un murmullo del pasado. Recordó los tiempos en que ella había sido feliz, sentada junto a él bajo el cielo estrellado, entregada al amor sincero. Pero esos momentos ya parecían lejanos, como un eco distorsionado. Se sentía atrapada en una red de culpabilidad, incapaz de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque Gomer guardaba silencio, Oseas comprendía las luchas que anidaban en su interior. Al enfocarse en el desafío de su propia misión divina, se sintió fortalecido por el conocido verso que resonaba en su mente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Este amor, incondicional y redentor, debía fluir también hacia Gomer, aunque su corazón estuviera ennegrecido por las sombras de la traición. Gomer, prosiguió él con voz suave, tu pasado, por doloroso que sea, no define tu futuro. Dios ha prometido que su amor siempre está presente, y yo estoy aquí para ayudarte a recordar que aún hay esperanza. En sus palabras había la convicción de que el propósito divino siempre prevalece, incluso en los rincones más oscuros de la vida. La tensión palpable en la habitación se alzó como una tormenta inminente, y Gomer sintió el peso de su historia. Ella había sido engañada por la ilusión de placeres efímeros, pero no podía ignorar la verdad tras la promesa ferviente de Oseas. Mientras sus dudas luchaban por apoderarse de ella, un súbito resplandor brilló en su corazón.
Tal vez haya una senda hacia la redención, murmuró, todavía insegura. Pero cuánto dolor más deberá soportar este amor para que yo lo acepte. Oseas, sintiendo la intensidad de sus palabras, la miró fijamente. Vengo a ti, no como el hombre que fuiste, sino como el hombre que debe ser, redimido y transformado. Así es como Dios mira a su pueblo, y así es como debemos vernos a nosotros mismos. De repente la voz del Señor resonó en el corazón de Oseas, y comprendió que su propio sufrimiento había sido una parte esencial del plan divino. Gomer se levantará y su vida será un testimonio ante las naciones, pensó en la profundidad de su ser, recordando las palabras de la profecía. Era evidente que su amada no era solo víctima de la traición, sino un instrumento de cambio que podía revelar la gloria de Dios en medio de las tribulaciones. Mientras tanto, las calles de Samaria seguían llenas de curiosidad y murmuraciones. Las conversaciones se tejían en cada esquina, algunos cuestionando la sabiduría de Oseas, otros atestiguando su valentía. El pueblo que había olvidado su fidelidad, ahora podría ser testigo de una obra redentora, donde el amor verdadero podría cambiar incluso los corazones más endurecidos. Oseas, susurró Gomer, dejando escapar un rayo de esperanza. Si realmente hay un propósito en todo esto, si el amor puede curar nuestras heridas, entonces estoy dispuesta a intentarlo. El profeta sintió una chispa de alegría en su corazón. Deja que el amor de Dios en nosotros sea más grande que nuestra experiencia pasada. Fue entonces cuando entendió que su misión estaba más allá de Gomer, era Dios quien estaba dispuesto a revelar el amor en la vida de Israel a través de su sufrimiento. En aquel momento, con la mirada fija en lo alto, Oseas pronunció con fe: ha llegado el tiempo de la restauración, y lo que se ha perdido será hallado. El pueblo de Israel, también, debe volverse a su primer amor. Y así, mientras las miradas se entrelazaban en el horizonte cambiante, el eco de la redención resonaba en su corazón, dejando presagiar un plan aún más asombroso de Dios que pronto se revelaría, un mensaje que no solo tocaría a Gomer, sino que despertaría a toda una nación. La luz del alba se filtraba tenazmente a través de las rendijas de la puerta, proyectando sombras alargadas que danzaban en el hogar de Oseas y Gomer. La atmósfera seguía cargada de emociones en conflicto, un eco de lo que podría ser y de lo que había sido. Gomer, ahora atenta, escuchaba el murmullo del viento fuera, como si los susurros del cielo la llamaran a la reflexión. Y si es verdad, pensó mientras las dudas luchaban por volver a envolverla. ¿Puede un amor tan quebrantado ser restaurado? ¿Puede el pueblo volver a encontrar la luz de Dios en medio de su oscuridad? Por un instante sintió el impulso de aferrarse a la esperanza que Oseas le ofrecía, una esperanza inusual que desafiaba la lógica y que semblaba a promesas antiguas. Oseas, consciente del calvario emocional que enfrentaba Gomer, se adentró en su corazón con palabras llenas de vida. Gomer, cada lágrima que has derramado y cada paso hacia el abismo, no son en vano. A través de tu sufrimiento, la gracia de Dios se manifestará. Al igual que Israel ha estado lejos de su Creador, tú también has estado ausente de ti misma. Y así como Dios llama a su pueblo a arrepentirse, te llama a ti a volver a casa. La voz del profeta vibraba con fe, una fe que traía consigo el ineludible asombro de que en lo que parece la ruina, Dios puede levantar un testimonio esplendoroso. Cada palabra era como un hilo que tejía la esperanza a su alrededor, envolviéndola con ternura y comprensión. Era la misma esperanza que el Señor había ofrecido a su pueblo a través de los siglos, la que había sido capturada en el rugido de las antiguas profecías. Mientras tanto, Gomer sentía que su corazón se estremecía. De pronto, un ruido en la calle interrumpió su concentración. Un grupo de personas se había reunido esperando saber más sobre la naturaleza de la relación entre Oseas y ella. Entre susurros y miradas curiosas, algunos mostraban desdén, mientras que otros anhelaban vislumbrar la posibilidad de redención. Las palabras de Oseas comenzaron a resonar en sus oídos, como una música divina que desafiaba las expectativas humanas. Aquí estaba ella, alguien destinada al desprecio, ahora en el centro de un movimiento de restauración. Esto es más que un amor personal, se dijo, comenzando a ver la magnitud de la revelación divina. Es el eco del amor de Dios, que busca recuperar no solo un alma perdida, sino una nación errante. La conexión era innegable y sintió como, poco a poco, las cadenas de su pasado comenzaban a desatarse. Oseas, viendo el cambio en el rostro de Gomer, habló de nuevo con firmeza. Así como Dios ha hecho el pacto con Israel y ha declarado: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33,
hoy en nosotros se firma un nuevo pacto de sanidad y unidad. Un profundo silencio se hizo presente, el tiempo se detuvo mientras las palabras brotaban, trascendiendo el momento. Pero hay más, exclamó Oseas, alzando su voz en una revelación aún más profunda. Las palabras de Dios también nos advierten que el que sembró con lágrimas, cosechará con alegría. Salmos 126, 5. La restauración no es solo para un individuo, sino para aquellos que se apartaron, para aquellos que no conocen el camino de regreso. Gomer, tú serás un símbolo de esperanza para los perdidos, un faro en medio de la tormenta. Mientras Oseas hablaba, una sensación de urgencia se elevó en su interior. Sabía en su espíritu que este encuentro no solo culminaría en la redención de Gomer, sino que desencadenaría una serie de eventos que temblarían las praderas de Samaria. Con el corazón palpitante, Gomer asintió, eligiendo creer. Si nuestro amor puede reflejar la luz de su gracia, entonces estoy lista para seguir adelante. El aire estaba impregnado de expectativa. Y así en aquel día se respiraba la intensidad del cambio. Pero ¿cuál sería el siguiente paso del Señor? En ese instante, como un susurro en el viento, la voz de Dios se hizo presente una vez más. Preparad caminos nuevos. En este amor transformado reside un mensaje que hará temblar los cimientos de la nación, porque ha llegado el tiempo en que en el lugar donde les fue dicho, no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Gomer sintió un estremecimiento. La sombra del pasado apenas comenzaba a despejarse. Era solo el inicio de un viaje hacia un destino que desafiaría todas las expectativas. Un nuevo amanecer se asomaba, y la pregunta resonaba en su interior: ¿qué más revelará Dios en su plan soberano? La emoción ardía, dejando un eco hacia lo desconocido, donde las promesas de un Dios fiel aguardaban ser cumplidas. La penumbra todavía se aferraba a la casa, mientras Gomer se sumía en un mar de pensamientos. Las palabras de Oseas reverberaban, llenando cada rincón de su ser con una nueva esperanza. Afuera el murmullo de la multitud crecía, podían percibir la tensión en el aire, el entrelazado de vidas entrelazadas por el amor y la promesa de redención. ¿Hasta dónde nos llevará este amor, Oseas?, preguntó Gomer con la voz temblorosa, sintiendo el peso de lo que habían de enfrentar. ¿Podemos realmente cambiar el destino que nos ha sido impuesto? Oseas, con su mirada fija en la distancia, también consideraba el desafío que enfrentaban. No somos los únicos testigos de esta lucha, respondió, mientras una brisa suave acariciaba su cara. Dios mismo ha estado presente en nuestra historia. En cada sombra de tristeza, Él prometió un amanecer. Este pacto no es nuestro, es su promesa a lo largo de las generaciones. Mientras hablaba, el cielo se oscureció un poco, y las nubes comenzaron a reunirse como lo hace un coro justo antes de estallar en melodía. En el fondo de su ser, Gomer sintió que la atmósfera cambiaba, ya no solo por el clima, sino por la intervención divina que se avecinaba. Lo que parecía ser un día común se transformaba en algo profundo y significativo. En esos momentos críticos, una voz familiar resonó entre la multitud. ¿No es este el hijo de Bela, el que ha hablado de redención? El murmullo creció, había vidas a punto de ser impactadas por la revelación que llevaban Oseas y Gomer. El pueblo de Israel, que había sido llamado a un retorno, se reunía en busca de respuestas. Diles lo que el Señor ha dicho, instó un anciano de la ciudad, quien había visto tiempos de esplendor y de desolación. Ellos necesitan escuchar. Nuestras esperanzas han sido marchitas por la traición, y el eco de su voz parece perderse entre el desierto. Oseas miró a Gomer, quien, a pesar de que aún titubeaba en su fe, se encontraba en el punto de decisión más claro en su vida. Este es nuestro momento, Gomer. La multitud necesita ver lo que puede hacer Dios a través de los quebrantados. Con un impulso de valentía, Gomer avanzó junto a Oseas, sintiendo que el corazón de la multitud palpitaba al unísono con el de ellos. Hermanos y hermanas, comenzó su voz al inicio vacilante, pero ganando fuerza con cada palabra, hemos estado en la oscuridad, pero el Señor nos invita a volver. Él promete sanar nuestras heridas, a transformar el lamento en baile. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su historia resonaba con muchos en la multitud. Su viaje de desesperación era una representación del pueblo, un microcosmos de su desgracia y anhelo por la gracia. Cada mirada enfrentada era un eco de una historia similar. Y entonces, como si el cielo se abriera, una luz resplandeciente descendió. La presencia de Dios se hizo palpable y con ella, una solemnidad cargada de significado.
Las sombras que antes atormentaban ahora eran iluminadas por la esperanza, cada corazón sintiendo un anhelo profundo de regresar a su abrazo. Prometedme, clamó Oseas hacia la multitud, que juntos buscaremos la restauración prometida. Porque el Señor ha dicho a su pueblo, he aquí, yo les restituiré años que comió la oruga, el saltón y el langosta. Joel 2:25. Estamos aquí para declarar que el tiempo de la gracia ha llegado. La respuesta fue un clamor de unidad y deseo de redención. La multitud estalló en adoración, las voces se entrelazaron, formando un cántico de esperanza. Gomer se sintió como un espejo reflejando la luz, su propia transformación convertida en símbolo del potencial de todo un pueblo. Y en medio de esa escena conmovedora, una nueva revelación surgía en el horizonte. En una profunda voz que retumbó desde lo alto, Gomer escuchó, este amor, encarnado en el sacrificio, es solo un preludio. Un día vendrá, dice el Señor, cuando reuniré a mi pueblo y los llevaré a un lugar floreciente, donde jamás los volveré a abandonar. Una vez más, el corazón de Gomer se aceleró. La vislumbre del futuro era más brillante de lo que jamás podría haber imaginado. Pero el eco de lo desconocido ardía en su interior. ¿Qué más nos revelará Dios a través de este pacto renovado y caudal de amor? Y mientras las voces de adoración resonaban, las llamas de un nuevo amanecer comenzaron a encenderse en los corazones del pueblo. Cada uno se sintió envuelto en una esperanza renovada, como si un antiguo misterio comenzara a desvanecerse en la luz de la verdad. Oseas, observando el fervor en la multitud, sintió que una vibrante carga espiritual se levantaba, y su corazón palpitaba con la urgencia de transmitir lo que Dios había revelado. Escuchen, oh Israel, exclamó Oseas, el Señor susurra a través de los tiempos y sus palabras no son vacías. ¿No será este momento un eco de sus promesas a nuestros antepasados? En la oscuridad levantó a su pueblo y les prometió que nunca serían abandonados. Al camino de regreso aún se le llama la senda de la justicia, Ezequiel 36:37. Es un camino que empieza en el arrepentimiento y culmina en la redención. La multitud cayó como si se hubieran sumido en un profundo silencio reverente, absorbiendo cada palabra del profeta. En su interior, luchaban contra las corrientes de duda, las mismas corrientes que antes los habían arrastrado a la desesperanza. Pero Oseas continuó, dejando que la certeza divina fluyera a través de él. Reconciliación, hermanos. El Señor clama por nosotros y nos recuerda que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La tierra, nuestra propia tierra, también anhela ser sanada, y está en nuestras manos responder a su llamado. El aire vibró con credulidad, y Gomer sintió que su propia fe se entrelazaba con aquella de la multitud. Ella recordó el dolor que había sentido, la traición que había llevado en su corazón, y la redención que Oseas le había ofrecido. Ahora, el poder restaurador de Dios se manifestaba ante ellos. De repente un murmullo surgió detrás de Gomer. Un hombre, deshecho en lágrimas, se abrió paso entre la multitud. Profeta. Gomer. Yo he estado perdido. Mis pecados me han consumido. ¿Puede este amor también alcanzar mi corazón endurecido? Su desesperación era evidente, un reflejo de la lucha de tantos. Oseas, sintiendo la urgencia del momento, se acercó al hombre. No hay pecado demasiado grande ni corazón demasiado endurecido que el amor de Dios no pueda transformar. Escucha, Él ha prometido que como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Hoy, el cielo se abre para traerte perdón y liberación. Las palabras de Oseas resonaron en una claridad vívida, y el hombre cayó de rodillas, clamando con un grito desgarrador que parecía resonar en el corazón de todos los presentes. En ese instante el aire se llenó de una profunda convicción y la multitud, uno por uno, comenzó a unirse en un clamor de rendición y aceptación. Las sombras de sus pasadas decisiones comenzaron a disiparse. Cada uno se sentía como si el cielo estuviera siendo testigo de sus oraciones sinceras. Ciertamente el amor de Dios es más potente de lo que podíamos imaginar, pensó Gomer, sintiendo que la gravedad de lo que estaba ocurriendo les incluía a todos. Y entonces, en medio de ese poderoso acto de entrega, la voz del Señor volvió a retumbar en los corazones de la multitud. Esto es apenas el principio, resonó. Porque les revelaré algo más profundo, vengo pronto, dice el Señor.
Te llevaré más allá de la restauración, te guiaré hacia la gloria prometida, donde el amor triunfará sobre toda traición y el perdón traerá vida. El pueblo se estremeció ante la revelación. El espíritu de expectativa llenó el aire, mientras cada corazón palpitante preguntaba en silencio, ¿qué más nos revelará el Señor antes de que su plan se cumpla? Está ya acercándose el día en que todos conoceremos el verdadero significado de su pacto. Y así, bajo el abrigo del rocío matutino, las almas de los reunidos se iluminaron con la esperanza renovada. Cada rostro reflejaba un anhelo profundo, un deseo de transformación que parecía estar a solo un susurro de distancia. Todos estaban sintiendo el peso del amor divino que se derramaba, preparando a Israel para un nuevo comienzo. Gomer, cautivada por la atmósfera espiritual, miró a su alrededor. La multitud se había unido en un clamor colectivo: misericordia, sanación, libertad. Eran cantos de una nación que, habiendo vagado en la oscuridad, ahora comenzaba a vislumbrar la luz. Oseas, con la emoción surgiendo de su interior, sabía que aquello era el preludio de un tiempo aún más glorioso. Mientras el clamor aumentaba, el Señor concedió a Oseas otra revelación. Pueblo mío, dijo alzando la voz, la promesa de restauración no solo es un acto de perdón, sino un pacto renovado. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. Este es el momento en que cada uno debe colocar su fe y su esperanza en lo que está por venir. Mientras hablaba, una sombra se alzó entre la multitud, un anciano, conocido por sus escépticas maneras, aprobando con una mirada de desprecio. Se hacía notar por su postura altiva, su rostro endurecido por la amargura, y la torpeza de su escepticismo. ¿Cómo puede ser que el Altísimo tenga misericordia sobre una nación que se ha vuelto atrás?, cuestionó el anciano. ¿Acaso no somos nosotros el eco de la traición que él mismo ha sufrido? La atmósfera se tornó pesada por un instante, pero Oseas, armado con la verdad, respondió: la misericordia del Señor es infinita, un abismo del cual no hay fondo. Él dice: no quiero la muerte del que muere, sino que se vuelva de sus caminos y viva. Ezequiel 33, 11. No es por nuestros pecados que Él está rogando por nuestra restauración. Es tiempo de detener la batalla de nuestros corazones y rendirnos a su amor. Los murmullos de la multitud comenzaron a disipar el escepticismo, dejando un rastro de fe. Los ojos del anciano, una vez llenos de desprecio, comenzaron a inquietarse. En su interior, se libraba una guerra entre la incredulidad y la necesidad de creer. Gomer, sintiendo un tirón en su corazón, se acercó al anciano. Mis caminos también han estado llenos de oscuridad, confesó con sinceridad. Pero el amor de Oseas ha traído luz a mi vida. Si él puede restaurar corazones rotos, ¿no puede también hacerlo contigo? Las palabras de Gomer se elevaban en el aire como un canto de esperanza, agitándolos a todos. El anciano cerró los ojos, un ligero temblor recorriendo su cuerpo. ¿Puede este amor alcanzarme a mí, que he sido el que más ha fallado?, murmuró, y sus palabras resonaron como un eco dentro de cada corazón que escuchaba. En ese momento un susurro profundo recorrió la multitud. Esto es solo el comienzo, se sintió en el viento. La voz del Señor, ahora más fuerte que antes, fluyó hacia ellos: me acerco a aquellos que tienen el corazón quebrantado y salvo a los de espíritu contrito. Salmo 34, 18. La multitud, con un fervor renovado, se unió en un clamor unido por su restauración, entendiendo que el amor divino había comenzado a transformar sus vidas. En ese instante se hizo palpable la presencia de Dios entre ellos. Mas Oseas, bendecido por la obra que el Señor estaba realizando, supo que algo trascendental sucedería. Un nuevo misterio se desplegaba ante ellos, una revelación que iba más allá de la compasión. He aquí lo que el Señor les dice, proclamó. Ustedes están apenas al borde de un pacto nuevo, un amor que no solo buscará redimir sus corazones, sino también traerá vida a las naciones. ¿Estás preparado, Israel, para lo que vendrá? El eco de sus palabras dejó a todos conviviendo en asombro por lo que estaba por revelarse, y la multitud se preguntaba: ¿cuál será la magnitud del amor que se desplegará ante nosotros? ¿Qué revelaciones aún nos esperan en este camino de regreso hacia la verdad? Y así, mientras la multitud se quedaba sumida en la expectativa, una luz brilló entre ellos, como si el mismo cielo se abriese. Gomer sintió cada fibra de su ser vibrar, un nuevo impulso de vida crecía en su interior. Un anciano, por fin doblegado por la verdad que había escuchado, se lanzó a los pies de Oseas. Mi espíritu anhela la redención, clamó: perdóname, oh Señor, por mis dudas y mis pecados.
Ven a mí y en tu amor, dame vida. Oseas, con un corazón lleno de compasión, se arrodilló junto a él y, alzando una mano hacia el cielo, invocó el nombre del Señor: liberación, misericordia y nueva vida sean sobre ti. Que todos los que buscan al Altísimo se levanten y encuentren paz en su presencia. El ambiente estaba cargado de un poder indescriptible. Las almas una a una comenzaron a expresar sus cargas, sus temores y sus anhelos de sanación. Era como si el aire estuviese impregnado de una presencia sagrada, transformando cada susurro en un clamor de fe. La multitud, ahora unida en un solo corazón, entonó: salvación, luz, esperanza. Las palabras reverberaban con fuerza, resonando en los cielos mismos. Y fue en medio de esta poderosa proclamación que el Señor habló de nuevo. He aquí traigo una palabra a esta nación, y sucederá que en el lugar donde les fue dicho: no sois mi pueblo. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. La revelación se deslizó entre ellos como un río de agua viva, disipando toda sombra de duda. Oseas comprendió que la profecía escrita en tiempos pasados ahora florecería ante sus ojos. Gomer, tocada por la palpable presencia divina, se volvió hacia el anciano y le dijo: eres un símbolo de esperanza, un testigo de la obra de Dios. Hoy, la duda se convierte en fe, y lo que antes era desolación, arrojará frutos de alegría. La multitud asintió, sus corazones llenos de confianza, viendo cómo el quebrantamiento se convertía en restauración. A medida que la ceremonia continuaba y los corazones se abrían, un murmullo se extendió entre ellos: ¿qué debe hacerse para ser parte de este nuevo pacto? Era una pregunta que surgía de la profundidad del deseo humano por lo divino. Oseas, palpitando con el fervor del Espíritu Santo, les dijo: volveos a mí, y seré el Dios que renueva y restaura. Guardad mis mandamientos, y seréis como árboles sembrados junto a aguas que dan su fruto a su tiempo. Salmo 1:3. Pero súbitamente una agitación recorrió la multitud. Un grupo de líderes del pueblo, enfurecidos, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Qué autoridad tiene este hombre?, uno de ellos exclamó. ¿Acaso no hemos sido los guardianes de la ley? ¿Por qué dejáis que suene este clamor de herejía entre nosotros? Oseas, sin dejarse abatir, miró a la multitud y dijo: el tiempo de la ley ha sido cumplido en el amor y la gracia. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. No se trata de actos, sino del estado de nuestros corazones. Dios está haciendo algo nuevo entre nosotros. El eco de sus palabras planteó una resistencia que flotaba en el aire. El anciano que antes había dudado, ahora se erguía como símbolo de transformación. Yo he visto el poder del amor que redime. ¿Acaso no es este el verdadero testimonio de la obra del Altísimo? Aceitemos este nuevo pacto. Y así el clamor se intensificó, y mientras los nobles debatían, la multitud se unió en una sinfonía de fe y deseo de conocer más de la promesa divina que el profeta había traído ante ellos. La atmósfera se tornó vibrante, el cielo de repente pareció abrirse aún más. A partir de ese momento, un nuevo misterio se dibujaba en el horizonte. Hay más que se revelará, inauguró el corazón de Gomer, al reconocer que la historia de Israel estaba lejos de su conclusión. ¿Qué otra verdad oculta y grandiosa se desplegará en nuestro camino de regreso al Padre? Y a medida que los corazones se encendían con la esperanza del pacto nuevo, el cielo susurró suavemente. La gloria de la antigua promesa y la nueva alianza aún deben entrelazarse. Escuchad y esperad, porque lo que está a punto de ser revelado cambiará no solo a Israel, sino a toda la tierra. Mientras la multitud se mantenía en expectativa, una vez más el aire se llenó de anticipación. Las voces resonaron como un eco de antiguas promesas, y la unción del Espíritu Santo descendió con una fuerza que sacudía los corazones. Oseas, viendo la transformación en los rostros de la gente, fue llevado a exponer aún más la revelación que había recibido. Escuchad, oh pueblo, proclamó Oseas, su voz firme y llena de poder: la palabra del Señor no es solo para hoy, sino que es un susurro eterno que se despliega en el tiempo. Por tanto, he aquí, yo les enviaré profetas. Oseas 12:10, y en estos tiempos de oscuridad y confusión, la voz de Dios resuena. No os aferréis solo a lo que conocéis, sino abrid vuestros corazones a lo nuevo que el Altísimo trae para vosotros. Gomer sentía la electricidad de la verdad moviéndose en su interior. Sabía que aquel lugar, aquel momento, era una bisagra en la historia del pueblo, una oportunidad para el renacer. Hay un propósito en medio de la tormenta, exclamó, y se volvió hacia la multitud.
No os dejéis llevar por lo que los hombres dicen, sino escuchad la voz del Señor. En medio de la tribulación, Él es nuestro refugio, y de la ceniza, Él levantará belleza. Isaías 61, 3. Sin embargo, los líderes enfurecidos no se quedaron en silencio. Uno de ellos, un escriba orgulloso del conocimiento de la ley, se levantó y dijo: ¿Es que hablas en su nombre, Gomer? No te atrevas a sugerir que esta multitud abandone nuestras tradiciones por un susurro. La ley es nuestra guía, y deberíamos aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas. Oseas, con firmeza en su espíritu, respondió: pero, oh escriba, la ley fue dada para instruirnos, no para atarnos en cadenas. El Señor ha hecho un nuevo pacto, Jeremías 31, 31, y en este pacto hay libertad. Cada corazón que anhela la verdad será tocado, y el amor perfecto barrerá todo temor y duda. Las palabras de Oseas se agitaron en las mentes de muchos. Algunos comenzaron a murmurarse entre sí, preguntándose sobre el destino del antiguo pacto frente a esta nueva luz. El anciano, que había sido sanado, se levantó de su lugar y clamó: he sido testigo de su misericordia. Mi vida fue restaurada por su poder. ¿Acaso el amor de Dios no es más grande que nuestras tradiciones? ¿No es el amor el cumplimiento de la ley? Siguió un silencio que casi se podía tocar. En ese momento, la lucha interior entre tradición y revelación espiritual estaba claramente presente. Oseas, aprovechando la oportunidad, elevó su voz: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. La revelación del amor y la gracia significa una conexión más profunda con el Creador, no una separación de Él. En medio de esta creciente oposición, Gomer observó cómo algunos corazones comenzaban a hacerse eco del clamor de la verdad. Tantas esperanzas eran echadas ante el altar del sacrificio. Ella sintió la urgencia del momento. La verdadera adoración no es solo un acto externo, sino una entrega del corazón. Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, deben adorar. Juan 4 y 24. Buscar su rostro es encontrar nuestra identidad. Pero aún había resistencia. Un líder del templo, incapaz de soportar la discordia de su orden, gritó: no permitiré que esta herejía divida a nuestro pueblo. Este es un tiempo de juicio, no de gracia. Oseas, plantando los pies firmemente en el suelo, alzó su voz una vez más. Ha llegado el tiempo de manifestar el amor que redime. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas 5 y 32. Mientras sus palabras resonaban en el silencio, una voz suave, casi imperceptible, resonó en el corazón de Gomer. He aquí, hija mía, hay más que se revelará, aún en este conflicto. Mantente firme, pues el camino a la redención se construye a través del sufrimiento, y lo que parece un final es solo el principio de algo grandioso. La multitud, ahora estremecida por la tensión en el aire, sintió la gravedad de su elección. Un camino se abría ante ellos. El desafío estaba marcado. Quedarían atrapados en las limitaciones del pasado, o avanzarían hacia la luz radiante del cumplimiento de la promesa. Las palabras de Oseas y Gomer resonaron en cada corazón, y el eco de lo que estaba por venir todavía era un misterio. Un secreto lingería en el aire. El nuevo pacto aún tiene revelaciones que cambiarán la historia, porque lo que estaba escondido se manifestará, y la justicia del Altísimo será revelada en toda la tierra. En el transcurso de aquellos momentos vitales, mientras el pueblo se mantenía en suspenso, un nuevo aire de expectación crecía entre ellos. Mientras algunos seguían aferrándose a la tradición, otros comenzaban a ver la luz que emanaba del mensaje proclamado por Oseas y Gomer. Y como la brisa que sopla en el atardecer, una revelación comenzó a tomar forma en el corazón de Oseas. Mi pueblo, continuó el profeta, el tiempo de la oscuridad ha llegado a su fin. El Señor dice: yo restableceré a Israel, atraído por mi amor. En el desierto les haré un camino, y en la sequedad, manantiales. Isaías 43, 19. Este amor que busca redimir es un eco de la antigua promesa que siempre ha persistido entre nosotros. Mientras sus palabras resonaban, un murmullo de reconocimiento se levantó entre las filas de la multitud. Las raíces de la fe comenzaron a florecer en los corazones que habían estado endurecidos, y el eco del llamado divino se transformó en un clamor de anhelo por la restauración. Gomer, reconociendo el cambio, se sintió cada vez más parte de algo mayor que ella misma. Era un símbolo viviente de lo que Dios podía hacer en medio de la desesperación, y su corazón se inflamaba de gratitud y propósito.
Pero entonces el anciano escéptico, luchando con la verdad que boqueaba en su interior, exclamó nuevamente, ¿acaso esto no es solo otro intento de ignorar el juicio que estamos bajo? ¿No es este un tiempo donde debemos enfrentar nuestra propia traición antes de ser restaurados? Oseas, permaneciendo firme ante la oposición, respondió con el carácter que solo la sabiduría divina puede conceder: ninguno de nosotros puede escapar de la verdad de nuestros errores, pero también debemos reconocer la verdad de la misericordia de Dios. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8. La condenación no es nuestro destino, sino el arrepentimiento puede transformarnos y llevarnos a la gloria de su amor. El anciano, ahora temblando frente a la convicción de la palabra, comenzó a contemplar su propia resistencia. Gomer, sintiendo la oportunidad de testimonio que el Señor le ofrecía, se volvió hacia él y dijo: no somos ajenos a la infidelidad, pero en cada paso el amor de Oseas me ha mostrado que hay una vía para regresar. Un corazón quebrantado es terreno fértil donde Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y así, cuando la atmósfera se tensionaba con esperanzas y expectativas, Oseas, reconociendo a un grupo de jóvenes en la multitud, alzó la voz. Muchachos, ahora es el tiempo de responder al amor de Dios. No se dejen atar por los grilletes del pasado. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Jeremías 29, 11, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mientras la multitud se llenaba de fervor, comenzándose a percibir un anhelo colectivo, Oseas miró al cielo, sintiendo que la presencia del Señor se manifestaba de maneras poderosas. Al elevar nuestras voces en adoración, las cadenas del pasado se rompen, y el camino hacia la restauración se abre frente a nosotros. Con fervor, Gomer unió su voz al del profeta. Este es solo el inicio de un camino hacia la luz, donde las promesas de Dios se cumplen en nosotros. La revelación del amor no solo está en nuestros corazones, sino también en nuestra vida compartida. Pero el eco de lo divino aún estaba por abarcar más. Un silencio pesado se adueñó del lugar justo cuando Oseas sintió que el Señor estaba a punto de revelarle el siguiente paso en su soberano plan. Sí, pueblo mío, un gran misterio se avecina. Veo una luz nueva resplandecer en medio de la oscuridad. Mateo 4 y 16. Y esa luz será un faro para todas las naciones, un nuevo pacto a través de revelar al Mesías prometido. El murmuro quedó en suspenso, y todos sintieron el peso de la verdad manifestándose entre ellos. ¿Qué significará esto?, se cuestionaban las miradas curiosas, mientras la pregunta flotaba en el aire: ¿qué más desvelará Dios en su magnífico plan? En ese instante donde la certeza del amor divino se hallaba en el centro del escenario, cada corazón anhelaba la respuesta a la expectante revelación que estaba a punto de cambiar no solo sus vidas, sino el destino de la nación entera.